¿Cómo andan de tiempo? ¿Tienen tiempo para escuchar la palabra de Dios? Porque en la mañana me di una excedida que no se imagina todos los regaños de que he sido objeto. Pero yo le dije, es que los hermanos tenían tiempo. ¿Ustedes tienen tiempo? Si no, a la hora que usted quiera se levanta y me avisa que ya me excedí, ¿ok? Pues qué bendición que estén todos ustedes aquí. Los saludamos y también me decían por ahí un hermano que venía y pues que se sentía como un poco mal porque no conocía a nadie. Le dije, pues salude al que está a un lado siempre. Y yo le voy a pedir que salude a alguien que no venga con usted. Que no venga con usted, salúdelo. Preséntese, dígale, yo también soy cristiano. Amén. La iglesia primitiva, y bueno, digo primitiva, pues el tiempo de cuando comenzó la iglesia inicial, la iglesia que la Biblia nos narra en Hechos de los Apóstoles, era una iglesia pequeña que comenzó siendo muy pocos y que poco a poco se fueron añadiendo. Nosotros cuando comenzamos también, hace muchos años, éramos una iglesia pequeña y todos nos conocíamos, todos. Y todos acudíamos a los cumpleaños. Cuando alguien cumplía años, pues todos se corría la voz y aunque no lo invitaran, caía. Hoy no, hoy es imposible, ¿verdad? Es imposible, sin embargo, queremos que esa misma unidad, ese mismo compañerismo siga vigente entre nosotros. A pesar de que somos muchos, pues de cualquier manera que usted salude a los que vienen. Y mire, yo le pido que nos identifiquemos por nombre. Es verdad que somos hermanos, pero a veces es una muletilla para no preguntar cómo se llama, ¿sí? Porque conocemos al que está a un lado y siempre, no, el hermano que está a un lado. Pues ¿cuál, verdad? O sea, todos están a un lado, pero pues el hermano Juan o el hermano fulano, ¿verdad? Es más fácil así reconocernos. En esa iglesia que yo le digo, de la iglesia de Hechos de los Apóstoles, tenían cosas, seguían un diseño, vivían siguiendo un diseño. Ese diseño fue dejado por el Señor. El Señor Jesús enseñó lo que tenían que hacer para que su vida espiritual creciera, para que ellos estuvieran bien, para tratar de entender muchas cosas, para que se ayudaran. Y hoy en nuestros días el propósito es que la iglesia funcione de la misma manera, ¿sí? El Señor dejó algunas instrucciones, algunas cosas que tenían que hacer siempre. Y el propósito de la iglesia, mis hermanos, es estar en comunión con Dios, tener relación con Dios. Lo que hacemos hoy en domingo, se juntan todos los hijos de Dios y tenemos propósitos: exaltarlo, alabarlo, pedirle, clamar a Él, escuchar. Y es parte de la enseñanza del Señor. Pero hay un elemento importantísimo en la vida de un cristiano. Un elemento que es vital para nuestra vida personal, vital para ayudar a otros. Es vital la oración. Y yo quiero en esta tarde hablar de este tema de la oración. Porque la oración, mis hermanos, no es un invento del hombre. Es algo que el Señor diseñó para que nosotros estuviéramos en comunión, en contacto con nuestro Dios. A Dios le agrada cuando tú vas a orar, cuando tú lo buscas. Es el medio que Dios diseñó para que tú te comuniques con Él, pero también para que Él se comunique contigo. En nuestros días es muy importante
un elemento indispensable, algo que es vital para nosotros. Mire, algunas veces a mí me ha pasado que salimos de casa y ya vamos rumbo a Puerto Vallarta, ya vamos a la mitad y me acuerdo, mi teléfono, se me olvidó el teléfono. ¿Y qué hago? No, hay que regresarnos. Sí. Pero muchas veces, mire, vamos a 2 cuadras de nuestra casa y se olvidaron las pastillas. Digo, muchos no tienen ese problema, pero pues mi esposa y yo, que ya llegamos a esa edad de que tenemos que funcionar por medio de pastillas. Si se nos olvida, oye, se me olvidaron las pastillas. No te preocupes. Pero si se olvida el teléfono, no, el teléfono es vital para nosotros. A pesar de nuestra condición económica, todos, casi todos tienen teléfono celular. Miren, en la mañana, que estaba también más o menos una buena audiencia, yo pregunté cuántos no tenían teléfono celular. Y solamente levantaron la mano como unas 5 personas. Todos los demás tienen teléfono celular. Y sin importar su condición económica. Yo a veces me he encontrado a gente así muy pobre, con trabajos muy humildes, que tú te das cuenta que no tienen muchos ingresos, sus ingresos no son buenos. Pero luego les entra una llamada y sacan aquellos teléfonos. No, te dejan apantallado, ¿no? Y dices, te lo cambio, mi hermano. O sea, tú sacas tu cacahuatito y aquel con el iPhone 25 y dices, ¿cómo le hace? ¿Por qué es vital el teléfono celular? Porque es la manera en que estamos conectados. Tú es la manera que tienes para conectarte con tus seres queridos. ¿Sí? Es la manera que puedes saber dónde están. El pastor Toño, a veces estamos en juntas y luego se mete a su celular y empieza a checar y luego dice, mi hija está en tal lugar, mi hijo está en tal lugar, o lo trae bien checados. El teléfono así es vital para muchos, para nosotros, yo sé que para todos, ¿sí? Hace unos días, unos meses, mi esposa iba a hacer un viaje a un país donde la comunicación es complicada. Y yo le dije, mira, te voy a comprar un teléfono y le vamos a poner un programa para que te estés comunicando por allá, porque quiero que todos los días te comuniques conmigo. El Señor Jesús también a todos sus hijos les dejó una herramienta para estar en comunicación con Él. Y esa herramienta que nos dejó también tiene niveles. Es como el iPhone. Sí. Hay unos que es una herramienta muy elemental. Oran 5 minutos y ya, creen que con eso. Pero hay otros que se apasionan y que pasan horas ahí en el teléfono. Como luego les dice, ¿verdad? Hey, pasas horas en el teléfono, cuélgale. Las mamás, ¿verdad? Pero cuando nosotros oramos, es un deleite para el Señor estarte escuchando, pero también es un deleite para ti estar hablando con tu Dios, ¿sí? Yo quisiera, antes de iniciar, que pusiéramos en práctica esto y oráramos. Le pido que cierre sus ojos y que se ponga en comunicación con nuestro Dios, con tu Dios, y hables con Él, porque esa es la oración, habla con Él. Padre, gracias por este tiempo que nos das. Bendícenos con tu presencia, Señor. Háblanos, Señor, de una manera clara, que nosotros podamos escuchar claramente tu voz, hablando a nosotros, animándonos, sintiendo que tú nos vas a guiar, Señor, tú nos vas a enseñar. Señor, tú conoces nuestra situación y venimos delante de ti a pedir que nos hables en esta mañana, en esta tarde, Señor. Que tu Espíritu Santo se derrame en nuestra vida y nos hable y nos toque y nos llene, Señor. Que salgamos transformados con una idea nueva de relacionarnos contigo. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén. Dice
El libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 12. Cuando el Señor Jesús se fue arrebatado, ya estaba en el cielo. Los discípulos tenían la tarea de comenzar o de expandir o de continuar la obra que el Señor había empezado. Pero la verdad es que no sabían cómo, no sabían qué hacer. Tenían mucho conocimiento, pero no sabían qué hacer. Entonces, dice que en el versículo 12, capítulo 1 de Hechos, dice que entonces, dice, los discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, el hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. 11 hombres, 11 discípulos. Y el versículo 14 dice que todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Aquí dice que estaban reunidos. Mire, se reunieron porque no sabían qué hacer, no sabían por dónde. Y ellos se reunieron, estaban todos unánimes, es decir, estaban todos juntos con un mismo propósito, porque querían saber, querían conocer de parte de Dios, querían que Dios les diera instrucciones, querían que fueran guiados, pero ellos no sabían y su manera de comunicarse dice que estaban entregados de continuo a la oración. ¿Sí? La oración. Estos hombres descubrieron un secreto importante y a medida de que el Señor les dijo y les puso la muestra cómo tenían que orar, y cuando ellos lo empezaron a ejercer, a hacer, empezaron a descubrir que la oración tiene grandes beneficios. Sí. Ellos empezaron, dice que pasaban mucho tiempo haciendo oración. Cuando tú encuentras una actividad que te apasiona, le dedicas tiempo. Cuando tú encuentras algo que te llena, le dedicas tiempo. Y no te importa que te critiquen y no te importa todo lo que puedan decir, porque tú encuentras una gran satisfacción, tú encuentras un gran gozo, tú encuentras muchas cosas que te llenan y que empiezas a hacerlo. Cuando dedicamos tiempo a la oración, mira, la oración, para que tú lo entiendas, nos conecta con Dios. No es perder el tiempo. La oración te conecta con Dios. Y la oración puede resultar en algo muy poderoso. ¿Sí? Yo le puse a esta enseñanza el poder de la oración. Ese poder que nosotros debemos de descubrir. Nosotros no podemos vivir de escuchar lo que Dios hace en otros. Nosotros no podemos seguir viviendo pensando en que, mira, en la iglesia hay un hermano que le pasó esto. Mira, en la iglesia hay un hermano que le pasó aquello. En la iglesia vivió esto, aquello. No, nosotros como cristianos debemos experimentar lo que la palabra de Dios dice y las promesas de Dios. Cuando nosotros oramos, suceden cosas impactantes. Pero necesitas descubrirlo. Y para descubrir necesitas meterte, dedicar tiempo. Usted ha escuchado a predicadores o hermanos que dicen, no, el Señor me habló. Y tú dices, pues ¿cómo? A mí nunca me habla. ¿Cómo puedo saber que Dios me está hablando? ¿O cómo saber que son mis pensamientos locos o mis pensamientos que de una u otra manera están guiados para creer que Dios me está hablando? Muchas personas te dejan sin habla cuando vienen contigo y te dicen, Dios me dijo que te dijera que me regalaras tu auto. Y tú dices, no, pues ¿de cuál fumaste, mi hermano?
Una ocasión a mí me dijeron algo similar. Querían que yo hiciera una actividad y me dijeron, oye, el Señor me dijo. Yo le dije, qué buena onda. Dije, pero voy a esperar que me diga a mí también. Porque si es el mismo Dios, pues es más fácil que me diga a mí. ¿Por qué te dice a ti? Que me diga a mí. Pero ¿cómo voy a saber que es Dios? Cuando yo entro a ese lugar a orar. Hay lugares increíbles para orar, mi hermano. Yo he escuchado hermanos que viven en una casa pequeña y que para no hacer ruido se van al baño. Y ahí es en su lugar de oración. Bueno, lugares que uno no se imagina, pero que surten el mismo efecto, que sirven para lo mismo, porque Dios no desea un lugar lujoso ni nada para tener comunión contigo. Dios diseñó la oración, le repito, para que por medio de ella tú vayas a Dios, tú recurras a Dios y puedas ver cómo la poderosa mano de Dios te contesta. Pero es importante que entendamos que nosotros debemos orar siempre dentro de la voluntad de Dios. ¿Cuál es su voluntad? Debemos de orar de una manera que lo que pidamos no contradice los propósitos de Dios, que no contradice lo que la palabra de Dios enseña, ¿sí? Cuando tú pides cosas que contradicen la voluntad de Dios, la palabra de Dios, seguramente que no lo vas a recibir. Porque el propósito de Dios no es estar contra lo que ya dejó escrito, sino es para cumplir sus propósitos. Y ahora debes de entender que la voluntad de Dios, y cuando tú oras y buscando que Dios haga su voluntad en tu vida, debes de entender que la voluntad de Dios nunca es para perjudicarte. Dios nunca quiere perjudicarte a pesar de que estés pasando por momentos difíciles. Algo que es muy importante es que a nadie nos gusta sufrir. ¿A quién le gusta sufrir? No, ¿verdad? A nadie. Y menos mucho tiempo. Cuando vas con el doctor, yo una vez llegué con el doctor, mire, iba sufriendo, pero un dolor, fue la primera vez que tuve un dolor renal. Estaba que no me revolcaba de dolor. Y llegué ahí con el doctor y le dije, oiga, quíteme este dolor. Me dijo, no, pues le voy a hacer un estudio clínico. Le dije, no, luego lo hace. Ahorita opéreme, hágame lo que quiera, pero quíteme este dolor. O sea, todos queremos que Dios nos quite el dolor de una manera rápida. Pero en medio de nuestras circunstancias, cualquiera que estemos viviendo, siempre debemos buscar cuál es la voluntad de Dios. Muchos se piensan o cuestionan a Dios, ¿sí? Porque piensan que lo que está sucediendo no debería de estar sucediendo, o cuestionan a Dios, ¿por qué me está sucediendo esto a mí? ¿Sí? Esta tarde yo quiero hablar de un texto. Es la fracción de una carta que escribió Santiago. Santiago es un hombre que tiene mucha autoridad para hablar acerca de la oración. Pero Santiago habla de la oración y dice que la oración es eficaz, que es poderosa. Pero habla también que surte mucho efecto cuando viene de un hombre justo, ¿sí? Santiago, o Jacobo, como se le conocía, pero es la misma persona, que es medio hermano, era medio hermano del Señor Jesús, se distinguió por llevar una vida de piedad, hasta el punto que la iglesia primitiva lo conocía como Santiago el Justo. Lo reconocían también, le pusieron un sobrenombre que mucha gente, por el cual mucha gente lo conocía. Decían que era el hombre de las rodillas de camello. ¿Por qué ese sobrenombre? Porque él llegó a desarrollar en sus rodillas unos callos. Estos callos eran la evidencia de que él pasaba mucho tiempo en oración.
Pero no oraba en la comodidad de su sillón, sino que él se ponía de rodillas y oraba y clamaba a Dios. Y no era poco tiempo. En ese tiempo, bueno, el piso era de tierra, y él doblaba sus rodillas ahí sin importar lo que le pasara, y cada vez se le fue haciendo un callo. Sí. Él pasaba mucho tiempo orando, y eso le dio la autoridad. Él entendió lo que era y para qué servía la oración. Muchos de nosotros no hemos encontrado ni descubierto el gran secreto que tiene la oración, porque no oramos. Y a veces nos desesperamos porque pensamos que Dios no contesta nuestras oraciones, pero la verdad es que oramos poco, muy poco. Pasamos muy poco tiempo orando. Siempre estamos deprisa. Siempre hay otras cosas más importantes que hacer. Siempre la prioridad no es la oración, la prioridad es todo lo demás que tenemos que hacer. Yo quiero que leamos juntos Santiago capítulo 5. Y vamos a leer desde el versículo 13 hasta el 18. En Santiago 5, en la Nueva Traducción Viviente, que es una traducción muy sencilla de entender, las palabras están muy adecuadas a nuestro lenguaje, a nuestra manera de hablar. Fíjese cómo dice: ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? Es una pregunta que a veces hasta resulta como, ¿por qué preguntas si no ves? Yo le pregunto en esta mañana, le hago la misma pregunta que Santiago: ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? Levante la mano los que están pasando por dificultades. Mire, muchos. Y la respuesta, la solución es que ore. Fíjese, no dice que vaya con el doctor, ni dice que haga dieta, ni que deje de comer esto o aquello. Dice que ore. Y otra pregunta: ¿alguno está feliz? Pregunto, ¿alguno está feliz? ¿O qué manera de manifestar su felicidad, eh? ¿Alguno está feliz? Pues que cante alabanzas. Esa es la manera de demostrar que estamos felices, ¿verdad? ¿Alguno está enfermo? Ella no voy a preguntar, porque luego van a empezar a quejarse y a llorar. No. Pero la pregunta es: ¿alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración eficaz, una oración ofrecida con fe sanará al enfermo, y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecados, será perdonado. Confiénsense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Como podremos darnos cuenta en esta fracción, en estos versículos, que inician con preguntas, hay muchas preguntas, pero durante el desarrollo nos damos cuenta que hay un tema claro allí. Siempre que leamos la palabra de Dios debemos de buscar qué fue lo que inspiró el Espíritu Santo, cuál es el sentido de la enseñanza, para que nosotros que lo leemos hoy podamos entender claramente de qué se trata. Aquí en este caso la palabra de Dios y la inspiración del Espíritu Santo nos lleva a ver que hay aparte de una lectura, hay una aplicación. Algo que tenemos que aplicar, algo que tenemos que vivir, algo que podemos nosotros también, cuando estamos leyendo lo que dice, lo que le pasó a ese hombre, nosotros también lo podemos sentir y experimentar, ¿sí? Y la aplicación tiene diferentes, la oración puede tener diferentes aplicaciones en unos y en otros y en otros. Nunca es igual. Sí. El contenido que acabamos de leer
No hay duda de que Santiago está hablando de la oración. Todo lo que habla está hablando de la oración. No habla de otra cosa. Dice muchas cosas que deben de estar adornando o por qué, pero el centro de la enseñanza es la oración. Y la oración para los cristianos, vuelvo a repetir, es vital, mi hermano. Es vital que tú como cristiano estés conectado con el Señor. Sí. Que uses cualquier medio en cualquier circunstancia para estar en comunión con Dios. La oración no es un invento tuyo. La oración es algo que Dios diseñó para que tú te comuniques con Él. Cuando lo necesites. Oye, ¿cuándo necesito a Dios? Siempre. Siempre lo necesitamos. Siempre hay un motivo para estar en contacto con Él. Sí. Veamos cómo Santiago nos habla de un tema importante. El versículo 13 dice que haga oración. El tema fundamental es la oración. Versículo 13, que haga oración, dice. Versículo 14, que ellos oren por él. Versículo 15, la oración de fe. Versículo 16, oren unos por otros. Y también habla de una oración eficaz. 17, Elías oró fervientemente para que no lloviera. Y versículo 18, y Elías oró de nuevo y llovió. Usted se fija, en estos versículos el tema principal es la oración, porque la oración es importante para nosotros, en todo, ¿sí? Vamos a descubrir lo que habla Santiago acerca de la oración. Los fundamentos en los cuales Santiago nos enseña la importancia, pero principalmente que nuestra confianza debe de estar basada en el Señor, en cualquier circunstancia. Y que nosotros le tomemos un deleite en pasar tiempo orando. Porque Dios siempre está con nosotros. El otro día yo pensaba, Señor, ayer hice esto, y ayer hice aquello, y ayer hice lo otro. Y yo le estaba diciendo como si él no supiera. Y llegó un momento en que me quedé callado y dije, ay, pues si tú lo sabes, ¿verdad? Tú sabes qué hice ayer. Y también le decía hace unos días que tenía un dolor y le dije, Señor, tú sabes qué hay dentro de mí. Tú sabes si estoy enfermo o no. Señor, no quiero ir con el doctor, solo sáname. Así de fácil, ¿verdad? ¿O no? Es sencillo. Porque ahí dice, ¿alguien está enfermo? Ore. Sí. Santiago hace unas conexiones. Conecta la oración. La oración tiene conexión con todo. La oración se conecta con todo. En el versículo 13, Santiago conecta el sufrimiento con la oración. Sufrimiento. En el versículo 14, Santiago conecta las enfermedades con la oración. El versículo 15 y 16, Santiago conecta la oración con el arrepentimiento y con el perdón de pecados. También en el versículo 17 y 18, Santiago conecta el funcionamiento de la naturaleza con la oración. Fíjate, el funcionamiento de la naturaleza con la oración. Y nosotros tenemos testimonios que para muchos son increíbles, pero que para el que lo vivió, nadie le quita esa experiencia. Nadie. Un hermano que es agricultor, un día nos estaba platicando que había una gran sequía ahí por donde él vivía, en la región donde él estaba. Y que, bueno, eso yo lo vi porque en mi pueblo, en mi rancho donde yo vivía de adolescente, cuando había sequías, sacaban al santo
Y los traían por todas las parcelas y ahí lo traían para que lloviera. Y a veces lo sacaban 3 o 4 veces y regresaba todo sudado el hombre. Digo, porque lo asoleaban, porque no llovía. Y dice este hermano que sucedió eso en su pueblo. Y que él llegó ahí y empezó a orar y le decía: Señor, tú sabes que mi economía depende del fruto de esta tierra. Señor, te pido que llueva. Y todos los días iba y oraba, todos los días. Y un día que estaba ahí, se pusieron unas nubes negras. Y empezó a dar gracias. Gracias Señor, porque ahí viene la lluvia. Y llovió, pero nada más llovió en su parcela. ¿Usted se puede imaginar eso? Es increíble, ¿verdad? Cuando a mí me dijo, yo le dije: gloria a Dios. Y me dijo: ¿no lo crees? Y casi es preguntarle a usted, que se quedó así como: ¿a poco? El apóstol Pablo entendió bien este tema de la oración. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 15 versículo 17, él dice algo que es fundamental para el cristiano: orad sin cesar. Es una frase que conocemos, pero que no practicamos como muchas otras. Orad sin cesar. Cuando yo estaba iniciando en la vida cristiana, yo leí esto y me dijeron: orad sin cesar. Y yo dije: ¿cómo es eso? ¿Cómo voy a estar orando sin cesar? Pues si tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer. ¿Cómo es orar sin cesar? Porque orar sin cesar es 24/7. Sin embargo, hoy yo lo he entendido y lo experimento. Voy manejando y voy orando y voy platicando con el Señor. Voy a una reunión de trabajo y voy orando por las personas con las que voy a estar. Si voy a pedir trabajo o alguna cosa, le digo: Señor, ábreme puertas, dame gracia. Si voy a ir con el doctor, le digo: Señor, que sea el doctor adecuado con el que yo debo de ir. Siempre pongo delante de Dios. Igual, pasa un caso curioso, que cuando vamos a salir de viaje, ya sabe, a veces me dice mi esposa: vamos a orar, porque vamos a viajar carretera. Pero luego me dice: pero no cierres los ojos. Obviamente, porque pues yo voy a conducir y ella va orando y vamos ahí dándole gracias, poniendo en las manos del Señor el camino, todo esto, la gente que nos vamos a encontrar, porque ahora pues ya no sabes con quién te vas a encontrar, y sin embargo vas pidiendo la protección de Dios, orando en todo tiempo, ¿sí? Vamos a ver lo que Santiago nos enseña en la primera conexión que él hace. ¿Sufre alguien entre ustedes? Santiago le estaba mandando una carta a un grupo de cristianos que estaban pasando dificultades. Judíos que habían salido que habían sido expulsados de su nación porque habían abrazado la fe cristiana. Y para ellos era algo grave. Los expulsaron. Entonces estaban pasando por sufrimientos. ¿Por qué? Porque mire, ya no les permitían estar ahí donde ellos vivían. Los echaron fuera. Ya no podían ir a la iglesia, los corrieron de la sinagoga. Sus mismas familias los expulsaron. Por abrazar la fe cristiana, ya no les vendían alimentos. Estaban pasando una situación muy complicada. Y Santiago les escribe, aquí no dice qué tipo de sufrimientos, pero el sufrimiento abarca todo. El sufrimiento es un tema que está desde el inicio de la Biblia hasta nuestros días. Esta es una pregunta obvia. ¿Hay alguien aquí que sufre? ¿Está alguien entre nosotros sufriendo? Obviamente que yo pregunto, aquí hay alguien que está sufriendo, y sé que hay muchos que están sufriendo.
Santiago conecta el sufrimiento con la oración. Cuando nosotros oramos, la oración no es para entender por qué estamos sufriendo. Muchos preguntan a Dios y empiezan a cuestionar y a decirle: Señor, ¿por qué me pasa eso a mí? ¿Por qué yo estoy sufriendo esto? Pero muchas veces el sufrimiento es una manera de llamar la atención que tiene Dios, porque no estás orando, porque no lo buscas, porque quiere enseñarte, porque quiere crecer, que tú crezcas, porque quiere que tú dependas de Él, porque quiere que tu confianza esté puesta en Él en todas las áreas de tu vida. Santiago abarca todas las áreas del sufrimiento. Sí. Es posible que también Santiago tuviera en mente a personas que no solamente tienen un sufrimiento de que fueron rechazados, sino sentimientos interiores, sufrimiento interior, sufrimiento que nadie sabe. Ayer estaba platicando con un joven y me dice: ¿sabes qué? He estado yendo con doctores y no sé qué tengo. Dentro de mí hay algo que necesito y estoy sufriendo, no tengo paz. Él no es cristiano y yo estaba hablando con él y luego le empecé a compartir la palabra de Dios y le dije: hay sufrimientos que el único que tiene la solución es Dios, el único. Sí. Muchos tratan de entender por qué el sufrimiento, porque están viviendo lo que están sufriendo. Santiago 1:5 dice claramente, dice: y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se le pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pedir sabiduría. La sabiduría es fundamental en nuestra vida también, porque a veces no entendemos. Cuando dice que pidas sabiduría, se está refiriendo a que ores. De nuevo está relacionado con orar. Pedir sabiduría es entrar en oración, entrar en hablar con Dios y pedirle sabiduría. ¿Para qué pedir sabiduría? Para saber, para buscar qué es lo que Dios quiere hacer. Para entender por qué las circunstancias difíciles por las que estamos atravesando. Es bueno y válido orar cuando estamos en medio de sufrimientos, para que Dios nos ayude y para que de esa circunstancia dolorosa nosotros aprendamos. Pero es importante que tú entiendas que cuando tú oras, todas tus oraciones deben estar con esa dedicatoria al final: si es tu voluntad. Porque la voluntad de Dios es perfecta. Mire, no puede usted tener en su mente que Dios le envió eso como castigo, o que lo que usted está viviendo es porque Dios es malo y quiere hacerlo sufrir. No, siempre hay un propósito, y esos propósitos siempre van encaminados a algo: a hacer la voluntad perfecta de Dios. Muchas personas tienen resentimiento con Dios, agarran resentimiento contra Dios, porque están viviendo cosas que no entienden por qué. Un sufrimiento que no alcanzan a entender. Y lo relacionamos con nuestras relaciones personales, con nuestros sentimientos con otras personas. Los casados con su esposa, esposo, contra los hijos, con cualquier cosa. Muchos se han resentido porque Dios se llevó a su mamá. Y la señora ya tenía 105 años. Y dices: oye, ¿por qué te enojas? O sea, no, es que se llevó a mi mami. El resentimiento nos separa de Dios. Pero usted se puede imaginar cómo alguien se puede resentir contra Dios, cuestionar a Dios. ¿Por qué? Y ahí es cuando Santiago dice: pida sabiduría para que pueda entender por qué. Y no vamos a cuestionar a Dios por qué, sino vamos a decir: Señor, enséñame, muéstrame qué me quieres enseñar por esto que estoy viviendo, por esto que estoy atravesando. Tengo que depender de ti.
y no depender de las personas. Tengo que depender de ti, no depender de las posesiones. Muchos dependen de su riqueza. Muchos dependen de su poder. Ahí está su seguridad. Muchos dependen de las amistades que tienen. No, yo soy el amigo del presidente y él, cualquier circunstancia, él me ayuda. Pero hay cosas que ni el poder, ni las relaciones, ni las riquezas te pueden ayudar. Y es cuando recurres a Dios. Y recurres ahí a Dios cuando nunca has recurrido y no sabes si te está hablando o no te está hablando. No sabes, no lo sientes. Hay un hombre en la Biblia, hay una historia de un hombre en la Biblia que tenía razones sobradas, le sobraron razones para resentirse con Dios y para cuestionarlo por qué le estaba pasando eso. Todos conocemos la historia de Job. Miren, en una ocasión Job estaba pasando por momentos difíciles. Ya estaba con problemas. Y en una de esas vienen y ya tenía problemas y luego dicen, como nuestros dichos dicen que ¿cómo dicen? Al perro más flaco se le suman ¿las qué? Bueno, eso. Se le acumulan los problemas, pues. Y está ahí Job ya con problemas serios. Y luego vienen y le dicen, Job, se murieron tus 10 hijos. 10 hijos. Todos sus hijos. Y se mueren así inmediatamente en un solo evento. ¿Usted cómo cree que recibió la noticia, Job? Yo reflexionaba y pensaba, ¿qué pasaría por la mente de Job? ¿Qué pasaría? 10 hijos y todos se van al mismo tiempo. En una ocasión yo estaba ahí en donde iba a hacer ejercicio y estaba rasurándome y estaba un amigo que tenía yo tiempo que no lo veía y lo vi y le dije, oye, qué bueno que te vuelvo a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? No, dice, pues es que tuve problemas muy serios y no sé qué. Y yo le dije, pero no te preocupes, Dios te puede ayudar. Dios, ese Dios. Y empezó a vociferar. Y yo le dije, hey, cálmate, no estés hablando así de Dios. No, es que Dios se llevó a mi hijo. Y yo le dije, pero pues bueno, mira, Dios tiene un propósito. ¿Qué propósito? Y estaba exaltadísimo. Y empezó a maldecir a Dios. Y le dije, ¿sabes qué? Mejor cállate porque me quito la sotana ahorita. Porque me estaba dando coraje lo que estaba hablando de mi Dios. Pero estaba resentido por un hijo. Y yo no sé las circunstancias. Como tampoco sé, bueno, leo en la Biblia, pero imagínense la actitud de Job y tener esa respuesta. Yo no sé cuánto tiempo pasó para que tuviera esa respuesta. Yo no sé si fue inmediata. La Biblia habla de que fue inmediato, pero yo creo que pasó un tiempo. Yo creo que pasó un momento de reflexión de Job, de pensar y de esto. Y en esa sabiduría que Dios le daba, entender que algo estaba sucediendo sin cuestionar la voluntad de Dios, le dice, Jehová dio, Jehová quitó. Esa es una aceptación a la soberanía de Dios, a la voluntad de Dios. Job sabía que había un propósito sublime en eso. Sí. Dios sabía que en medio de esa gran tragedia, Dios tenía un propósito con la vida de Job. Nosotros entendemos que Dios tiene poder para solucionar los problemas, pero siempre puede venir la solución para un mismo problema
en 2 personas o 3 o en 4, pero viene de diferente manera. Nunca vienen de la misma manera. Pero aunque yo vea lo que está sucediendo con los otros, yo tengo que confiar que Dios tiene algo y que Dios va a responder mi oración. Un hombre, un hermano, en medio de necesidad económica, sin trabajo, y platicando me decía: yo no entiendo. Yo oro a Dios, yo lo busco, yo hago todo lo que dice la Biblia y estoy pasando por esta necesidad. Me he guardado, me he alejado de muchas cosas y sin embargo veo la vida de mi vecino. Un hombre borracho, un hombre parrandero, un hombre que anda con mujeres, un hombre de todo, y es rico, inmensamente rico. ¿Cómo me explicas? Me decía, ¿cómo me explicas eso? Yo le dije, no tengo una explicación, pero sí yo creo que un día va a ser al revés. Tú vas a disfrutar de grandes riquezas y él va a disfrutar de grandes problemas. Sí. Dios responde oraciones acerca de lo mismo, pero de diferente manera. Sí. Encontramos en la Biblia un relato. Usted puede, y mire, son dos discípulos, 2 apóstoles, 2 hombres cercanos a Dios, que tuvieron el mismo problema, estaban pasando por la misma circunstancia, pero la respuesta fue diferente, opuestamente diferente. Encontramos que Jacobo había sido apresado, estaba en prisión, y la iglesia comenzó a orar por él, para que fuera libre, para que saliera de la prisión. Y también en esos mismos días se enteraron que Pedro estaba preso en otra prisión, pero los 2 estaban presos y la iglesia estaba orando por lo mismo, por libertad para los 2, que salieran de la prisión para continuar con la obra del evangelio. Jacobo fue decapitado, no salió libre. Por el contrario, lejos de quedarse solamente ahí, lo pudieron haber dejado preso toda su vida hasta que muriera. Sin embargo, lo decapitaron inmediatamente. Y Pedro dice que Pedro estaba ahí en prisión y un ángel llegó. Y el ángel abrió la puerta y tomó de la mano a Pedro y lo sacó y lo puso en libertad y lo llevó hasta la casa de Marcos. Y Pedro toca la puerta y atrás estaba la iglesia orando por la libertad de los 2. Uno fue libre y el otro fue muerto. Pero ¿acaso la iglesia le dijo: Señor, ¿por qué? Es injusto. Debiste de haber sido parejo. No, Dios tiene un propósito y una voluntad para uno y para otro. Pero Dios es soberano. Y Dios sabe por qué lo hizo. Podemos encontrar también que hay situaciones en que en medio de una tragedia posteriormente puede venir una gran bendición. Pero en el momento, en la circunstancia, en el momento parece ser una tragedia, una gran tragedia. Encontramos la historia de José. Muchos de ustedes conocen la historia de José. José era parte de una familia numerosa. Y sus hermanos dicen que le tenían envidia porque era el preferido de su padre. Y se ponen de acuerdo. Mire, llega la maldad y parece que muchas veces la maldad entra en algunos y provoca que posteriormente haya una bendición. Y los hermanos venden a José. Llegan unos comerciantes, unos hombres que iban de pasada, que compraban esclavos y le dicen: ¿cuánto por este muchacho? O van y le dicen: te vendemos este muchacho. Y luego van y lo ven y dicen: no, está flaquito. No, pues mira tanto, es lo menos.
como que estuviera en el mercado, ¿verdad? Es lo menos. Lo malbarataron, pero lo que ellos querían era que se fuera. ¿Usted se puede imaginar qué pensó José? José amaba a Dios. José era un joven que tenía puesta también su esperanza y sus convicciones y toda su vida en el Señor. Y sin embargo lo venden. Y lo llevan de una vida de comodidad a una vida de sufrimiento. Lo venden. José no lo entendía. José, yo creo que se imaginaba y le preguntaba al Señor: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me vendieron? Señor, ¿por qué no hiciste algo? Señor, ¿por qué no le avisas a mi papá dónde estoy, que venga y que me compre? Señor, ¿por qué esto? Y muchas cuestiones que no tenían respuesta. Sin embargo, Dios tenía un propósito. Y mire, nosotros no podemos conocer el mañana. ¿Por qué Dios nos guarda de cosas que pueden venir en el futuro? Tú no conoces el mañana. Dios sí conoce el mañana. Y a veces en medio de nuestras circunstancias no podemos saber por qué me está pasando esto. Pero Dios tiene un propósito. ¿Cuál fue el propósito en la vida de José? Muchos años después lo entendemos. José empezó a escalar posiciones, su vida empezó él empezó a desarrollarse de la mano de Dios, porque nunca se separó de la mano de Dios, y él seguía orando, y Dios lo empezó a llevar, a darle gracia, a abrir camino, hasta que se convirtió en la persona más importante de ese reino. Y un día llegan, mire, había una gran necesidad, hambre, y este pueblo tenía grandes graneros, tenían alimentos para alimentar naciones, y un día vienen sus hermanos a querer comprar alimento para llevar a su familia. Y José se encuentra a sus hermanos y que les dice: ¿te acuerdas que me vendiste? Porque muchas veces así le hacemos. Ahora sí vienes. Ahora vas a ver, ahí va la mía. Y José los vio y dice que su alma se regocijó de ver a sus hermanos. Ya no les guardó rencor. Y les empezó a cuestionar, a preguntar por su padre. Y les vendió. Y en lugar de darles kilos de a kilo, les dio kilos de a 2 kilos, bendiciéndolos. Y después trajo a sus padres, trajo a su familia. Y mire, de ese hecho que vendieron a José, gracias a eso, la nación de Israel pudo subsistir en un tiempo que, si no hubiera sido por eso, hubiera perecido la nación completa. Pero Dios tiene propósitos. El apóstol Pablo entiende esto. El apóstol Pablo sabe que Dios tiene propósitos más adelante y más grandes de lo que tu mente puede entender. En Romanos 11:33 dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Mire cómo dice lo siguiente: cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Es imposible conocer la mente de Dios, mi hermano. Es imposible que tú puedas entender cuáles son los caminos de Dios, por qué te lleva por ese camino. Es imposible que tú lo puedas penetrar, la mente de Dios. Es imposible que podamos entender por qué nos está pasando esto. Sí. Mira, a veces Dios hasta permite enfermedades, porque diario queremos hacer todo y Dios quiere que tengas un momento de reposo, que lo busques, y te manda una enfermedad que te tiene ahí postrado. Y luego decimos: no, pues es que Dios quería que lo buscara. ¿Usted cree? Y lo hemos hablado muchas veces, pero ¿usted cree que esta situación del COVID no estaba dentro de los planes de Dios?
Usted no puede pensar que Dios lo mandó para hacer reflexionar a muchos, porque era inexplicable que todo el mundo en su casa. ¿Y qué hacías en tu casa? ¿Qué hacías? No podías salir. Muchos empezaron a orar. Y Dios dijo: se está cumpliendo el propósito. Cuando estábamos en ese tiempo, que no teníamos asistencia, pero que veníamos algunos pastores los que nos tocaba compartir. Yo llegué, era un domingo, y llegué y iba a entrar y se paró un auto. Y luego se bajó un joven, se estacionó, pues se sorprendió porque había mucho lugar, ¿verdad?, para estacionarse en domingo. Y se baja y luego dice: pastor, ¿a qué horas empieza el servicio? Le dije: pues no hay servicio. ¿Cómo? ¿Y dónde están todos? En su casa, no vienen. Pastor, ahora es cuando más necesitamos los servicios. Le dije: ¿desde cuándo no vienes? Dice: bueno, sí, ya tengo como unos 2 años que no vengo, pastor. Ahora sí. ¿Por qué? Pues necesitamos a Dios. Claro. Sí. Claro que no lo necesitamos, pero muchas veces no entendemos lo que y por qué estamos en esta situación. Santiago no solo conecta la oración con tiempos de sufrimiento y dolor, sino que lo conecta también con la felicidad. Pregunta: ¿alguno está feliz? Otra vez, pues, para que le salga bien. ¿Alguno está feliz? Cante alabanzas, dice. Fíjese, la alabanza es una especie de oración con música. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Es una especie de oración con música. La idea es que el canto debe de ser una oración cantada, un canto que sale del corazón, ¿sí? Un canto, una oración que tú le cantas a Dios y que expresas una petición, una acción de gracias, una exaltación. El trabajo de los músicos es muy importante, mis hermanos. Nos llevan a la presencia del Señor. Empezamos con cantos de alabanza, de exaltación, de alegría, de acción de gracias y todo esto. Pero luego llegamos a un momento donde estamos en una quietud, donde empezamos a cantar lo que hay dentro de nuestro corazón. Hay cantos que nos tocan, ¿verdad? Y cuando tú lo escuchas dices: ay, sí, ese me encanta, y empiezas a orar. Hay otros que no te gustan tanto, pero a otros sí, y expresan lo que otros le quieren decir a Dios. La alabanza no solamente es brincar y cantar y eso, no, es una oración con música, ¿sí? En un servicio podemos encontrar una gama de situaciones. Hay personas que sufren, pero hay personas que están alegres, sí. Y unos están orando porque Dios les dé, porque Dios los saque, por entender. Y otros están dándole gracias a Dios porque ya les dio y ya entendieron. Pero estamos aquí en todo esto. Santiago también nos lleva a conectar la oración con la enfermedad. ¿Está alguien entre ustedes enfermo?, dice. Pero no se está refiriendo solamente a los que estamos aquí. Esta pregunta va más que nada relacionada con personas que no pueden venir a la iglesia. Dice que llame a los ancianos. Esto de llamar es: oigan, vayan, dígale al hermano que venga, que estoy en medio de esta situación. Dice y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor.
Versículo 15 dice: y la oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Mire, en esta fracción de la Escritura hay cosas muy importantes que yo quisiera comentar con usted. La enfermedad es muy común. Se presenta de diferentes maneras. Hace algunos años había una idea de que la enfermedad estaba asociada con pecados, y aquí lo dice, pero no siempre. Pero dice que si alguien está enfermo, y no dice que, lo único que sí podemos entender es que estaba postrado y que no podía ir a la iglesia. Y dice que llame a los ancianos de la iglesia para que vayan y oren. Imagínense en una iglesia como esta, que bueno, esta es la tercera reunión. Imagínense, no podemos visitarlos a todos, pero sí hay otros hermanos, otros ministerios que nos damos cuenta que van y visitan, que van y van con el que está enfermo y oran por él. Habla también de ungirlos con aceite. El aceite era algo importante que se usó en la antigüedad, ¿sí? Pero el ungimiento con aceite es algo simbólico. El aceite no tiene un efecto sanador, es algo simbólico. Lo que sí tiene un efecto sanador es la oración, no el ungimiento. Y bueno, en el Antiguo Testamento se usó el aceite para ungir, y esto representaba algo. Representaba cuando alguien era separado para un cargo específico, ¿sí? Por ejemplo, Moisés ungió a su hermano Aarón antes de que comenzara el sacerdocio, es decir, fue separado para ser sacerdote y lo ungieron. Un símbolo simbólico visual, estaba separado. También encontramos a Samuel, el profeta que ungió al rey Saúl y lo separaron como rey, y cuando sucedió eso lo ungieron con aceite. También encontramos al profeta Elías, que unge al profeta Eliseo como su sucesor. De manera que el aceite parece que aparece en diferentes circunstancias de manera simbólica para expresar visualmente que esa persona estaba separada para un cargo en específico. Cuando dicen que vayan con los enfermos y lo unjan con aceite, la intención es que lo unjan para que sea separado, para tenerlo en oración. Separado para tenerlo en oración de una manera especial. Y hay un grupo aquí de oración que están orando por los enfermos. Y cuando tú lo separas y lo pones en ese lugar, van a estar orando de manera continua para que Dios haga un milagro en esa persona, ¿sí? Entonces, enseguida dice Santiago que la oración hecha con fe restaurará al enfermo. Nosotros diríamos entonces que todas las oraciones hechas con fe van a restaurar a los enfermos, pero también hemos encontrado casos en los que no sucede así. Oraciones de fe, pensando que va a ser sanado y no sucede, porque Dios tiene propósitos. Podemos hablar de dos casos que suceden en diferentes circunstancias, incluso en este lugar. Y ahorita voy a hablar de dos casos de hombres de la Biblia, hombres piadosos que oraron, incluso oraron por ellos mismos, y sin embargo ni aún por eso Dios respondió su oración, y eran oraciones de fe. En la iglesia podemos tener casos, y ha sucedido, de personas que tienen cáncer, una enfermedad grave, y hemos visto que uno se sana y otro muere. Y aquí hay evidencias entre nosotros. La mañana que yo estaba hablando de esto, vino una hermana y me dijo: Pastor Chava, yo aquí estaba oyéndote, y yo dije, a ver si me dicen que porque yo tenía cáncer y aquí estoy, Dios me sanó. Le dije, sí te vi, pero también hay casos
conocemos casos de otras personas que tuvieron cáncer y ya están en la presencia de Dios. Y me dijo la hermana, ¿cómo me hubiera gustado cambiarle el lugar? Yo estar en la presencia de Dios y que esa otra persona siguiera sufriendo aquí. Porque eso es lo que pasa, ¿verdad? Los que seguimos aquí. Venimos platicando mi esposa y yo oye, ¿te imaginas cuando estés en el cielo? Le dije, sí, ya no vamos a leer la Biblia. Me dijo, ¿de veras, verdad? Le dije, no, porque pues ya vamos a conocer todo. Y vamos a reconocer al apóstol Pablo. Le dije, pues no sé, pero si no, no nos va a importar, porque vamos a estar de continuo en la presencia de Dios. ¿O no? Ya no te vas a preocupar por pagar la renta y vas a vivir en una casa con piso de oro. Tantas cosas que van a suceder que cuando esta persona me dijo, ay, cómo hubiera gustado cambiarle el lugar. En nuestra mente todos queremos y nos aferramos a esta vida. A esta vida. Y pagamos fortunas para permanecer aquí. ¿Sí? Pablo, un hombre de Dios, oraba. ¿Usted se puede imaginar que Pablo no tenía fe? Pablo tenía fe. Oraba y sucedían milagros. Pero fíjese, Pablo oró para él y Dios no le contestó su oración. Dice la palabra de Dios que Pablo oró para que le quitara el aguijón. ¿Cuál era ese aguijón? Era algo que Pablo sufría y sufría. Algunos dicen que era una enfermedad, otros dicen que era una debilidad, otros dicen que era una lucha. Yo no sé qué era, pero era algo que Pablo le decía, Señor, quítame este aguijón de la carne, quítamelo. Dice la escritura que oró 3 veces y Dios le dijo, no te lo voy a quitar, vas a vivir con eso. También tenemos el otro caso de Timoteo. Timoteo también tenía un problema. Estaba enfermo del estómago y Pablo le dice, mira, te voy a dar este remedio para que Dios te sane, a ver si te sana. ¿Y sabe qué? Tampoco se sanó. Algunos de nosotros vamos a vivir con eso que tenemos. Y especialmente se agrava con nuestra edad. Pero hay otros que desde jóvenes batallan y oran y oran y oran. Santiago no está haciendo una promesa como que infalible, que si tú oras vas a ser sanado inmediatamente. No. Pero lo que sí Dios quiere es que tú ores con fe, que tú creas que lo vas a recibir, que tú esperes y que si no pasa nada. ¿Sí? Santiago 4:15 nos dice cómo debemos orar. Dice, más bien cuando oremos debemos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Cuando yo estaba niño, a veces le decía a mi abuela que iba a hacer esto. Oye, voy a ir a hacer esto. O hacía planes. Voy a hacer aquello. Y siempre me corregían, si Dios quiere. Y muchas veces yo dije, no, si Dios sí quiere. Dios sí quiere. Y luego me decía, no puedes estar tan seguro. Pero si Dios quiere, va a suceder esto, va a suceder aquello. Además de que Santiago conecta la oración con la enfermedad, Santiago nos deja ver y él entiende que hay enfermedades que resultan o que están asociados con pecados en la vida de las personas. Versículo 15 dice, la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Y fíjese lo que dice, si ha cometido pecados, le serán perdonados.
26. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Yo les decía que hubo un tiempo en que creían o decían o sustentaban que todas las enfermedades eran producto de pecados o de andar mal. De tal manera que cuando se enteraban que fulanito tenía esta enfermedad y a sulatanito le resultaba que decían, ha de andar en pecado. Yo creo que tiene pecados. ¿Usted se imagina a los pastores cuando se enfermaban? O sea, decían, no puedo enfermarme porque pues van a pensar que ando en pecado. Pero no es así, aunque en algunos casos sí es así. Sí. Muchas de las enfermedades o de circunstancias dolorosas se han generado después de cometer o estar por mucho tiempo en pecado. Hay un caso que yo quisiera comentar. Pero bueno, antes de comentar este caso, que sí lo voy a comentar, Juan escribió en su evangelio en el capítulo 5, nos habla que el Señor sanó a un paralítico que había estado enfermo viviendo con una parálisis por 38 años. Jesús lo sanó y el hombre se fue, el joven se fue. Más tarde dice la escritura que se lo volvió a encontrar y escuche lo que le dice. Juan 15:14 le dice, después de esto Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Jesús le dice, mira, ya estás sano, ya puedes caminar, ya puedes volver a hacer tu vida normal. E incluso ya puedes volver a hacer lo mismo que hiciste. Ya te vales por ti mismo. Le dijo, no peques más, porque el origen de su parálisis y de estar de esa manera había sido un pecado. Y le dice, ya no lo hagas porque te puede suceder algo todavía peor. En una ocasión estaba platicando con un joven que llegó. Lo traían en una silla de ruedas. Muy mal, muy mal, muy mal. Había pasado por muchas operaciones. Un hombre joven. Y que ahí postrado yo lo veía como él sufría y casi ni podía hablar bien. Y él me pidió que si podía platicar con él. Le dije que sí, estuvimos platicando. Y me dijo, yo era un joven normal, que tenía muchos planes. Dijo, y en una ocasión salí con mis amigos a un bar y empezamos a tomar. Estaba la fiesta y estuvimos tomando. Pero, ¿sabe qué? Llegó un momento en que ya no supe de mí. Y cuando volví a recobrar el conocimiento, dijo, hay un tiempo largo que yo no supe qué pasó. La última imagen que yo tuve, el último recuerdo fue en ese bar, tomando con mis amigos. Y cuando volví a tener lucidez, me encontraba en un hospital, sufriendo, sin movimiento. Y me decían que era un milagro que yo estuviera vivo. Y yo empecé a preguntar qué pasó, porque yo no sabía qué pasó, qué había pasado, no sabía. Yo preguntaba qué pasó. Y me dijeron, ¿no sabes? Me dijo, no recuerdo nada. Dijo, te encontramos tirado en un lugar, completamente golpeado,
completamente desfigurado. Te recogieron los servicios médicos y empezaron a hacerte operaciones y a tratar de rescatarte. Y en eso, en medio de todo eso, todo el mundo pensaba que te ibas a morir. Y la persona con la que hablaba le dijo: yo no sé por qué estás vivo. Y él nos explicaba por qué. Usted pudiera pensar que soy exagerado al decir que la borrachera es un pecado, pero la Biblia dice. Y él, a causa de esa borrachera, ahora estaba en esa situación. Después de algunos años, hoy yo lo veo, ha mejorado mucho, ya medio camina, pero su vida se destruyó por completo. Y hemos platicado mucho, y ahora él ya no le pregunta a Dios por qué le pasó eso, pero él dice: yo le pido perdón porque en medio de mi necedad, en medio de no buscar a Dios, me pasó todo esto. La Biblia nos expresa que muchas de nuestras enfermedades son ocasionadas y generadas por pecados. Tenemos el caso de David, el Salmo 32, versículo 3. Fíjese lo que dice David: después de haber pecado con Betsabé, después de haber estado en un pecado grave para Dios, y algo sucedió dentro de David. Los demás no podían entender lo que había en él, lo que estaba viviendo. Sin embargo, David lo menciona así, dice: mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Y dice: te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Y fíjese cómo dice el versículo 6, esto es importante. Dice: por eso que todo santo ore. Fíjese cómo viene otra vez la oración. Que todo santo ore a ti en el tiempo en que puedas ser hallado. Esto tiene relación, conexión con lo que estaba diciendo Santiago. Por tanto, confiesen sus pecados unos a otros para que sean sanados. Muchos de los que están aquí enfermos, hay enfermedades que están en tu interior que son a causa de un pecado, de no haber escuchado la voz de Dios, de no haber ido a consultarle a Dios, de no haber orado. Y por eso estás viviendo eso. Hay el caso de un joven que he estado hablando con él, también trae problemas serios matrimoniales. Y él clama a Dios y dice: le hablo al Señor y no me contesta. Le digo: ¿por qué me pasó esto? Y no encuentro la respuesta. Y en la plática un día me dijo: fíjese, pastor, que antes de casarme, yo platiqué con el pastor Carlos y me dijo: no te cases. Obviamente con esa persona. Dijo: no te cases. ¿Qué veía el pastor Carlos? Yo no sé. Pero luego después vino con el pastor Sergio. Y el pastor Sergio le dijo lo mismo: no te cases. ¿Y qué cree? Se casó. Y ahora dice: ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Regresemos a la oración. Santiago dice que la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. ¿Por qué es esto? Muchas veces, bueno, yo he encontrado que vienen personas y te dicen: pastor, usted que está más cerca de Dios, ore por mí. Y uno dice: no, tú tienes que orar por ti. Tú tienes que pedirle a Dios. Pero sí es importante que alguien interceda por ti.
¿Por qué es esto? Porque cuando una persona justa va a orar, no quiere decir que la oración de un hombre justo va a cambiar la voluntad de Dios. No. Tampoco quiere decir que si un hombre justo interviene va a hacer que Dios cambie de opinión. Tampoco. Pero lo que sí dice, o sí podemos entender, es que la oración de un hombre justo sí hace o puede ser escuchada por Dios. ¿Por qué? Porque hay más conexión entre Dios y esa persona. Porque siempre Dios está en continua comunicación con esa persona. Dios lo escucha. Y muchas veces vienen personas que nunca hacen oración, que solamente cuando están en medio de la necesidad van y buscan a Dios y quieren ser escuchados inmediatamente. Pero dice, si ora por ti un hombre justo, su oración puede ser efectiva. Por otro lado, la obediencia cuenta algo, es algo muy importante. Desde la antigüedad, la obediencia cumple y hace cosas importantes. Y un hombre justo es un hombre obediente. Y la obediencia trae bendición, trae recompensa. Entonces, la oración de un hombre justo, pidiéndole a Dios que intervenga por esa persona, por su obediencia, Dios puede escuchar. Versículo 17. Esto tiene que ver con aquellas personas que dicen, no, pero es que, ay, pastor, yo soy, no, Dios no me va a escuchar. Claro que sí. Santiago pone un ejemplo. Dice, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Cuando hablamos del profeta y cuando hablamos del pastor y cuando hablamos de hombres cerca de Dios, no quiere decir que son hombres perfectos. No quiere decir eso. Pero sí habla de que son personas comunes, pero que buscan a Dios de continuo y que tienen una relación intensa con Dios. Dice, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera y no llovió. ¿Sí? Un hombre común, pero un hombre que tenía una relación con Dios. Un hombre imperfecto, pero un hombre que confiaba en Dios. Un hombre común y corriente, que tenía pasiones, que tenía luchas, pero que confiaba en el poder de Dios. Y este hombre ora y le dice, había una circunstancia. No era por capricho de decir, ay, les voy a demostrar que mi oración es efectiva. No, había una circunstancia, había un motivo por el cual Elías ora y le pide a Dios que no llueva. Y 3 años y medio no llovió. Dios escuchó a ese hombre común, con pasiones, imperfecto, pero con una confianza increíble en Dios. Y después dice, oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. ¿Por qué? Porque Elías estaba orando, creyendo y poniendo la confianza en Dios. Y por último, mis hermanos, quiero terminar esto leyendo una enseñanza de 1 Juan 5:14. Dice así: esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Cuando nosotros vamos a orar, mis hermanos, suceden varias cosas. Nosotros muchas veces oramos, y espero que entiendan esta expresión, oramos en la carne. Es decir, oramos para satisfacer solamente nuestras necesidades. Pero muchas veces no oramos para buscar la voluntad de Dios. Oramos pidiendo que Dios
satisfaga nuestras peticiones, nuestros deseos. Oramos para que Dios nos quite el dolor, nos quite la enfermedad, nos quite el sufrimiento. Pero nunca oramos para conocer por qué estamos así. ¿Qué nos quiere enseñar Dios? Oramos poco porque no encontramos esa pasión, ese sentido de orar. Yo todos los días le digo al Señor: Señor, enséñame a orar. Quiero aprender a orar. Quiero poder comunicarme contigo. Quiero poder entender y escuchar tu voz claramente. Yo, igual que usted, paso por situaciones difíciles, vivo dificultades. Y muchas veces le digo: Señor, tú conoces lo que estoy sufriendo, lo que estoy viviendo, la angustia en la que estoy. Pero quiero entender por qué. Quiero ver qué me quieres enseñar. Porque esto que me está pasando no es un castigo. Es una oportunidad de conocerte más y de depender más de ti, de que mi confianza esté puesta en ti. Pablo sabía que en la oración estaba la dirección. Pablo sabía que en la oración estaba la protección. Pablo entendió que en la oración podía encontrar la voluntad de Dios. Santiago se arrodillaba y pedía ya no solamente por él, sino por los demás. A veces yo me he dado cuenta que cuando estamos orando pedimos más por nuestros hermanos que sabemos que están en diferentes circunstancias. ¿Usted por qué ora? Cierra sus ojos. ¿Cuánto tiempo pasa en oración? Fíjese bien, ¿cuánto tiempo pasa orando? ¿Usted disfruta la oración? ¿Usted disfruta orar? ¿Usted encuentra esa satisfacción de estar orando, estar en la presencia de Dios? Usted se deleita ahí, no solamente aquí en cantar esas oraciones, en repetir esas oraciones que expresan lo que hay en su interior. La oración, no creas que nosotros la inventamos. La oración Dios lo diseñó para que tú estuvieras en comunión con Él, que lo escucharas y que te escuchara, que le hablaras y que te contestara. La oración es poderosa para transformar tu vida, tus circunstancias. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das. Hable con el Señor. Señor, gracias porque nos dejaste este instrumento para estar en comunión contigo. Es la manera en que yo puedo acercarme a ti, la manera en que yo puedo escuchar tu voz y ser guiado, la manera en que tú me puedes hablar y reprender incluso, la manera que yo puedo acercarme a ti para pedir dirección en cualquier cosa, en los detalles pequeños y en los problemas grandes. Porque cuando yo oro, seguramente que siempre voy a saber qué hacer, y quitaré de mi vida esa expresión de no sé qué hacer. Claro, hay alguien que está enfermo, que haga oración. Alguien está sufriendo, que ore.
Alguien está en enfermedad, que ore. A ti que lo sabes todo de mí, nada quiero ocultarte, eres todo para mí. Hoy quiero rendirte todo mi vivir, endereza mi camino delante de ti. Hoy quiero pedirte que pongas tu mano donde nadie más me puede tocar, y rendido a ti te quiero adorar. Gobierna en mi voluntad. Tócame tan profundo que no pueda ser el mismo jamás. Háblame tan profundo que mi alma sepa tu voz escuchar, y en la intimidad de esta profunda comunión enséñame a conocer tu corazón. Señor, tócanos, Padre. Señor, toca mi interior. Señor, tú conoces todo de mí. Todo, todo. Tú conoces más de mí que yo. Tú conoces lo que estoy viviendo, pasando, las circunstancias en que está mi vida. Tú conoces las decisiones que tengo que tomar y que necesito que tú me guíes. Tú conoces todo, Señor. Y yo quiero expresarte con este canto que es una oración que sale del interior de mi interior. Yo quiero expresarte mi necesidad. Y mi necesidad se centra solamente en algo. Toca mi vida, Señor. Toca mi vida. Un toque tuyo puede cambiar todo, Señor. Todo. Ayúdame, Señor. Ayúdame en este momento, en estas circunstancias. Háblame. Háblame, Señor. Necesito escuchar tu voz. Necesito ser guiado. Tócame, Jesús. A ti que lo sabes todo de mí, nada quiero ocultarte, eres todo para mí. Hoy quiero rendirte todo mi vivir, endereza mi camino delante de ti. Hoy quiero pedirte que pongas tu mano donde nadie más me puede tocar, y rendido a ti te quiero adorar. Gobierna en mi voluntad. Tócame tan profundo que no pueda ser el mismo jamás. Háblame tan profundo que mi alma
nuestra profunda comunión. Enséñame a conocer tu corazón. Gracias por tu palabra, mi Señor. Gracias por hablarnos al corazón. Queremos estar en comunión contigo, Señor. Muchas gracias, Jesús. ¿Podemos dar un aplauso fuerte al Señor por su palabra?